no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, es el Michael Root en los jardines Ofel en Jerusalén. Cada aspecto de las fiestas del Señor durante las primavera fue cumplido por el Mesías cuando Él realizó cada detalle específico que estaba presente en el servicio del templo establecido por el rey David. La Pascua fue cumplida por el Mesías el propio día y hora, y después de que se cumplió, fácilmente pudimos ver que la Pascua fue una sombra profética de nuestra redención, instituida en Egipto, ensayada en Jerusalén y finalmente cumplida en frente de más de 100,000 testigos. Pero hay más con respecto a la fiesta de la primavera, tales como los Bikurim, u ofrenda de los primeros frutos. ¿Cómo se cumplió esta fiesta? Si ignoramos la fiesta del Señor, entonces se puede esperar que entendamos muy poco del Nuevo Testamento. Sin la base, simplemente no podemos construir una estructura sólida. Sin entender el servicio del templo y la importancia del arca del pacto, no se puede esperar que uno entienda algo acerca del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto en la sangre del Mesías o la profecía de Daniel concerniente a los tiempos del fin y la confirmación del pacto. Pero si usted ha estado con nosotros durante los primeros 10 episodios de esta serie, puede esperar una revelación que cambiará su vida. Póngase el casco y el cinturón. Esta va a ser el paseo de su vida. Únase a nosotros en los estudios de televisión de Lester Summerall, donde se grabó esta presentación multimedia sobre las profecías de la fiesta del Señor ante estudiantes de profecía bíblica reunidos por el Club de la Profecía. Este es el curso Profecía Bíblica 101. Ahora, el episodio número 11 de la serie de 26 partes sobre las fiestas del Señor, el arca del pacto, lo más santo es ungido. Y las escrituras dicen que cuando él supo que había llegado su hora, cuando el Señor lo supo, dijo, sed tengo. ¿Qué hora había llegado? Fue cuando se hubo ofrecido el sacrificio de los corderos de Pascua, cuando el sumo sacerdote escogía el último cordero, el más perfecto cordero de Pascua. Y era cuando por fin el cordero era finalmente sacrificado, que el sumo sacerdote, después de todo aquel trabajo, diría, sed tengo. Entonces se pararía un momento para mojarse la boca y para llenarse los pulmones de aire y hacer la proclamación final desde el monte Moriah. Cuando el Señor supo que había llegado su hora, dijo, sed tengo. Entonces tomaron una esponja y la untaron en vinagre y se la llevaron a los labios. Entonces él se estiró hacia arriba con un último esfuerzo contra aquellos clavos que le atravesaban las muñecas. Tirando sus piernas, una última vez se llenó los pulmones de aire. Y entonces las mismas palabras que había pronunciado el sumo sacerdote en ese mismo momento durante 1000 años, al ser sacrificado el último cordero de la Pascua, exclamó, consumado es. Inclinó su cabeza. Se produjo un terremoto y las piedras se abrieron. Y el Espíritu Santo que descendió sobre él como una paloma, cuando Juan el Bautista le bautizó, el Espíritu se marchó. Él había muerto. Juan fue el único discípulo que estuvo allí y que lo vio todo. Presenció el terremoto, vio cómo se abrían las piedras a sus pies, y los dirigentes religiosos pidieron a Pilatos que hiciese que los soldados romanos rompiesen las piernas de los que estaban colgados de la cruz, pues llevaba hasta una semana morir en una cruz. Si era preciso manipular sus cadáveres en cualquier momento durante la semana de los panes sin levadura, lo que lo hiciesen estarían impuros, por lo que solicitaron que los hombres estuviesen muertos antes de la fiesta, de modo que apareció un soldado romano con el torso descubierto llevando una barra de acero de 65 libras de peso sobre su hombro. Al acercarse al lugar donde se encontraba la cruz, todo el mundo se dispersó, porque no querían que la sangre los salpicase. El soldado romano se acercó a donde se encontraba el primer hombre colgado de la cruz, cogió la barra de acero y con toda su fuerza lo golpeó y le partió las piernas por la mitad. Ahora, por mucho que el hombre se esfuerce, no tiene huesos sobre que apoyarse, de modo que no puede respirar de nuevo. Los ojos se le ponen vidriosos y está muerto. El soldado se dirige hacia el próximo. Se oye un último grito
del hombre al que acababa de golpear, le parte las piernas y la vida se esfuma de él. Luego regresa con la barra de acero a la cruz de la que cuelga Yahshua, pero al disponerse a golpearle con la barra de acero, se maravilla de que ya esté muerto. Normalmente lleva varios días morir, pero solo han pasado unas horas. Y Juan se echa un poco hacia atrás, está mirándole a los ojos, viéndolo todo. El soldado romano pide una espada. Se acerca y clava la espada en el costado del Mesías abriendo la carne, y de ella sale sangre y agua. Juan, que está justo al lado, lo ve todo. Y por primera vez en 19 capítulos hace un alto en la narración. Y dice, yo, Juan, doy testimonio, he sido testigo, y mi testimonio es verdadero. Este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Hace un alto en toda la narración. ¿Qué fue lo que vio? Ese es el momento mismo en que, en lo alto del monte del templo, están retirando rápidamente todos los corderos del monte del templo y metiéndolos en los hornos. Tienen que hacer el trabajo antes de que se ponga el sol porque es el momento en que comienza el sábado solemne. De modo que ahora cogen el cuerpo de Yahshua y lo colocan en el sepulcro cercano, en el sepulcro de José de Arimatea, que se encuentra justo en el sector de ese sepulcro del huerto, así que se llevan el cuerpo allí antes de que se ponga el sol. Y como dijo el Señor mismo, a esta generación malvada y adúltera no se le dará más que una sola señal, que es la señal del profeta Jonás. Del mismo modo que Jonás permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre permanecerá 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Por qué usa estas palabras? Le será dada una señal a esta generación malvada y adúltera. La palabra malvada tiene que ver con torcer las escrituras y adúltera tiene que ver con adoración de otros dioses. Está usando esto correctamente, concretamente, porque se les da una sola señal. Y esos 3 días y 3 noches, muchos han torcido las escrituras a fin de que encaje con la adoración de Ishtar Astarot, que es la diosa de la fertilidad. Intentan que esos 3 días y 3 noches sean del Viernes Santo, cuando se adora a Dagón, el dios pez. Por eso es que crecimos comiendo pescado el viernes, hasta el domingo de Pascua Resurrección, por la mañana, cuando el sacerdote de Ishtar Astarot sacrificaba a los bebés y untaba los huevos en la sangre de los bebés sacrificados en el servicio de amanecer de Pascua. Si intenta usted torcer las escrituras alrededor de la adoración de otros dioses, usted jamás lo conseguirá. Una señal. 3 días y 3 noches, teniendo que resucitar al tercer día. El 14, que es el día de la preparación, estuvo en el sepulcro justo antes de que se pusiese el sol. 3 días y 3 noches, y resucitó al tercer día. Significa que es preciso empezar a contar al atardecer por la noche. Así se hace en hebreo. Él estuvo en el sepulcro toda la noche del miércoles, toda la noche del jueves, toda la noche del viernes. Estuvo en el sepulcro todo el día jueves, todo el día viernes y todo el Shabbat. 3 días, 3 noches, y resucitó al tercer día, es decir, el Shabbat. El Señor del sábado resucitó en el sábado, según las Escrituras. No el domingo, no en el primer día de la semana. Recuerde que las Escrituras dicen que cuando las mujeres fueron al sepulcro, muy temprano el primer día de la semana, estaba vacío, estaba aún oscuro. Y la tumba estaba vacía. ¿Qué es lo que le dice eso inmediato? Que resucitó antes del servicio del amanecer de Pascua. Al menos eso es lo que sabemos. Estaba todavía oscuro, pero ¿sabemos cuándo se levantó? Exactamente 3 días y 3 noches después de que se pusiese en el sepulcro. Es por eso que cuando Miriam acudió al sepulcro esa mañana y lo encontró vacío, vio entonces al jardinero y dijo, Señor, Señor, ¿dónde has llevado el cuerpo de mi Señor? ¿Dónde lo has puesto? Y el jardinero le contestó con una palabra, María. Entonces ella supo que era el Señor y fue apresuradamente hacia él, se dio prisa para agarrarle los pies, cayó sobre su rostro ante él, pero él se dio un paso atrás y le dijo, no me toques, todavía no he ascendido a mi Padre en los cielos. Un momento, ¿qué es esto que no me toques? ¿Acaso no le dijo a Tomás pocas horas después, pon tus dedos en la señal de los clavos, mete tu mano en mi costado? ¿Por qué no podía ella tocarle? Porque era el día de los bikurim, la ofrenda de los primeros frutos.
que dice, cuando hubo un terremoto en la tierra y las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Eso eran los sepulcros que se hallaban en la ladera del Monte de los Olivos, donde estaban enterrados todos los profetas. Se abrieron los sepulcros y dice que cuando él resucitó, muchos resucitaron y se les aparecieron a un gran número de personas en las calles de Jerusalén. Después de resucitar él en el sábado, justo al ponerse el sol, cuando el sacerdote había de cruzar el puente sobre el valle Cedrón, al lado del Monte de los Olivos, a fin de recoger los primeros frutos de la cebada de la tierra, fue cuando el Señor resucitó y se levantó del sepulcro durante la cosecha de los primeros frutos, junto con otros santos. Aparecieron a muchos en las calles de Jerusalén, debido a que la cosecha de los primeros frutos debía realizarse en público. La cosecha se procesaba durante la noche y a la mañana siguiente salía el sumo sacerdote, después de haber estado recluido 3 días y 3 noches en el monte Moriah. Había llegado el primer día de la semana y después de su mikvah de esa semana, el sumo sacerdote tomaba los bikurim, o la ofrenda de los primeros frutos de 10 homer de cebada, y los llevaba al lugar sagrado y la mesía ante el trono de Dios. Fue por eso que el Mesías dijo, no me toques, aún no he ascendido, debido a que cogió en sus brazos a aquellos que resucitaron cuando él resucitó, y los llevó ante el trono de su Padre de los cielos, para a continuación presentarlos como la ofrenda de los primeros frutos. Dijo, Padre, te veré en unos días. Hizo la ofrenda mecida, y salió de regreso en el camino a Maús esa tarde para interceptar a 2 de sus discípulos que tenían el corazón destrozado, pensando que todo se había acabado. Todo cuanto tienen que hacer es eliminar la adoración al dios pagano del sol y la adoración de Ishtar, Astaroth, la diosa de la fertilidad. Si nos olvidamos de eso, la palabra de Dios encaja con una maravillosa precisión. Son las fiestas del Señor las que se cumplen, no cualquier otro festival del dios sol pagano, de modo que aquí tenemos los 3 días y las 3 noches desde el miércoles al ponerse el sol, de modo que el miércoles por la noche, el jueves por la noche, el viernes por la noche, así como todo el día del jueves, del viernes y del sábado, para resucitar el tercer día, que es el día del Shabbat, lo cual hace que el Mesías resucita a tiempo, porque él tiene las llaves de la muerte y del infierno para abrir las puertas del sepulcro. Él abre el sepulcro para esos santos que son los primeros frutos. Los cosecha al aparecer estos públicamente ante muchos a la mañana siguiente, pudiendo representar su papel como sumo sacerdote. Se lleva a esos santos consigo y luego los presenta en el cielo como los bikurim, o la ofrenda de los primeros frutos, y puede estar de nuevo de regreso en la tierra esta tarde misma, haciendo que todos los detalles encajen con una enorme precisión. Pero a fin de poder entender lo que está a punto de suceder, tengo que llevarles de regreso para que echen un vistazo a lo que vio Juan. La tierra tembló y las rocas se rompieron. El Mesías inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Y cuando el soldado romano fue y le atravesó el costado, haciendo una incisión en él, Juan dijo, yo doy testimonio, yo he visto esto, mi testimonio, lo que he declarado es verdad. ¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Por qué hizo un alto en toda la narración del libro de Juan por primera vez en 19 capítulos para decir esto? ¿Qué fue lo que vio y qué resultó tan profundo? Hemos visto cómo Hollywood nos ha ofrecido muchos relatos e historias mostrando la crucifixión, y hemos visto por Cecil B. DeMille donde fue atravesado el costado de Yahshua y de él salió la sangre y el agua cayendo al suelo. Según la Torá, si un animal, un cordero o una cabra tiene alguna mancha, es inaceptable como sacrificio. Si está ciego, si tiene una oreja magullada, si está lisiada, si está coja, si ese animal tiene algún defecto, entonces se puede comer, se puede usar como alimento, pero cuando se ha derramado la sangre del cordero y se puede recoger en un cuenco, nunca, jamás, nunca podrá usted ofrecerla sobre el altar de bronce del sacrificio, ni sobre el arca del pacto o del altar dorado del sacrificio. Es preciso coger la sangre y derramarla al suelo para que el hombre la pisotee, pues nunca jamás puede usarse para colocarla sobre ninguno de sus altares. Es una abominación al Señor. La Torá especifica que si ese animal tiene el menor defecto, no se puede nunca colocar su sangre sobre el altar de bronce, ni sobre el altar dorado del sacrificio, ni sobre el altar más sagrado, el arca del pacto.
A pesar de lo cual hemos visto cómo Hollywood presenta este concepto ante nuestros propios ojos. El Mesías dijo, erráis porque no conocéis la Torá. Porque si conociésemos la Torá, sabríamos que si Yahshua es el Mesías, si es su sangre la que paga por nuestro pecado y que Él es el plan de sacrificio de Dios, sabríamos que su sangre no podría ser derramada en tierra, que este es testimonio de que Él es un sacrificio imperfecto, puesto que la sangre derramada en tierra significa que el sacrificio no es aceptable. Pero nosotros ni siquiera nos detuvimos a pensar jamás en ello. Hemos escuchado cuentos de hadas religiosos toda la vida y hemos sido ignorantes respecto a la Torah de Dios. Es ahí donde hemos errado durante toda nuestra vida, permitiendo que otros nos contasen cuentos de hadas, pensando que sencillamente por ser profesionales pagados, sabían de qué estaban hablando. ¿Qué vio Juan? ¿Qué fue lo que vio cuando hubo un terremoto en la tierra y las rocas se partieron? Esto es lo que vio. Toda esa región fue excavada aquí. La hendidura del terremoto comienza bien arriba y luego desciende y hace que se abra literalmente uno de los agujeros de la cruz. Cuando estaban excavando esa parte y quitando los escombros de los huecos del agujero de la cruz y de la hendidura causada por el terremoto, el arqueólogo cogió unos alicates y cortó la punta de una cinta de medir de 25 pies. Colocó la cinta de medir a lo largo de la hendidura del terremoto y se detuvo a los 20 pies. Intentó varias veces que llegase más lejos, pero se detuvo siempre a los 20 pies, a pesar de lo cual pasaron años antes de que se entendiese la imagen de dónde acababa la hendidura del terremoto. Pero esa hendidura en la tierra se abrió cuando el Señor exclamó, consumado es. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Fue entonces cuando se abrió la tierra. Luego el soldado romano vino y le clavó la espada en su costado. ¿Qué cosa vio Juan? E hizo que detuviese su narración por completo. Vio aquella espada atravesar el costado y desde su costado brotó sangre y agua. La sangre cayó directa en aquella hendidura del terremoto de 20 pies de largo. Justo debajo del agujero de la cruz había un enorme sarcófago de piedra que Salomón había colocado ahí 1000 años antes. El terremoto había hecho que se partiese la parte superior de esa cubierta de piedra, moviéndola hacia el lado. Esa es la misma cubierta de piedra sobre la que Jeremías colocó 500 años antes el arca del pacto. Es ahí donde la sangre del Mesías que caía de su costado cayó directamente por la hendidura causada por el terremoto a través de 20 pies del lecho de roca, yendo a parar sobre la punta oeste del arca del pacto. Fue entonces cuando la sangre del Mesías, el Cordero de Pascua de Dios, ungió el lugar más sagrado. Su sangre fue derramada sobre el altar que Dios le había preparado. Dios había labrado un altar del hecho de piedra. Fue Él quien hizo que su hijo quedase atado sobre el lecho del sacrificio, preparando un altar en piedra donde Salomón había ocultado un sarcófago de piedra. Pero 500 años después, Jeremías, por revelación, metió el arca en el sarcófago. Cuando se produjo el terremoto y las rocas y el sarcófago se partieron, la sangre del Mesías descendió por aquella hendidura del terremoto y ungió el lugar más santo. Fue entonces cuando se pagó el precio por usted y por mí. Y este testimonio se encuentra aún en el norte del muro de la ciudad de Jerusalén. Pero Juan no podía contar todos los detalles. Entonces estaba en pie, justo al pie de la cruz, mirando directamente el rostro del Señor, que estaba muerto. Vio cómo salían de su costado la sangre y el agua, pero no podía contar todo lo que había pasado. Pero entonces, casi al final de su vida, Juan, en 1 de Juan capítulo 5, dijo, 3 son los que dan testimonio en la tierra, 3 que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Esos 3 concuerdan. Esos 3 han dejado constancia en la tierra, no sobre la tierra, sino en la tierra. Es el testimonio que Dios le dio a su Hijo. Hay 3 que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Si hemos recibido el testimonio de los hombres, el testimonio que Dios dio a su Hijo es superior al testimonio de los hombres. Y este es el testimonio que Dios le dio a su Hijo. Este testimonio que puso Dios en la tierra, con la sangre del Mesías sobre ella. Esa imagen sigue estando presente. Ese testimonio está aún allí. Y ese testimonio que Dios le dio a su Hijo es superior a cualquier testimonio que hayamos oído de la boca de los hombres. Este es el testimonio que Dios dio.
y que ha estado reservado para los últimos días. Israel ha sufrido. ¿Por qué? A fin de que la salvación alcanzase a los gentiles. ¿Por qué iba a llegar la salvación a los gentiles? A fin de provocar a Israel a celos. Y esa ceguera, en parte, que ha sufrido Israel, será eliminada de sus ojos cuando vean el testimonio que ha puesto Dios en la tierra. Ahí lo tenemos. Juan se hallaba ante la cruz. Ese es el mismo Juan que dio testimonio de lo que Yochanan ben Zechariah HaKohen, Juan el Bautista, dijo: el que me envió a bautizar con agua, él mismo me dijo: aquel sobre el cual veáis descender al Espíritu Santo en forma de paloma y permanecer sobre él, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan fue el que dejó constancia escrita de las palabras de Juan el Bautista. Ahora bien, Juan, el que dejó constancia de esas palabras, se hallaba al pie de la cruz cuando hubo un terremoto y las rocas se partieron y él entregó su espíritu. Vio al Espíritu Santo que estaba sobre él, acerca del cual había hablado Juan, que descendió derecho sobre el arca del pacto. Esa nube de gloria, ese Espíritu de Dios descendió sobre el arca del pacto, y entonces, cuando la sangre y el agua salieron de su costado y ungieron lo más sagrado, eso fue una imagen de lo que había hecho el sumo sacerdote cuando entró ante esa nube de gloria, rociando la sangre 7 veces en la esquina este del arca del pacto. Entonces, la sangre del Mesías cayó sobre la esquina oeste del arca del pacto. ¿Por qué en la esquina oeste? Porque está a la diestra del trono de Dios sobre la tierra. Y ese es el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y es exactamente como dijo Jeremías cuando reprendió al sacerdote: no marques el camino para encontrar el arca. El arca debe permanecer en ese lugar secreto hasta los últimos días. Y cuando sea revelado, será cuando esa nube de gloria se verá, como fue en los días de Moisés y lo fue en los días de Salomón. Resulta un tanto difícil creer que nosotros pudiésemos realmente ver esto en nuestros días y tiempo. Pero esto es realidad. Era Pesach, el 14 de Aviv del año 4029, cuando lo más santo fue ungido. La sangre del Mesías no fue derramada sobre la tierra para ser pisoteada por los pies de los hombres, como dando a entender que era un sacrificio inaceptable. Hollywood nos ha alimentado con una imagen de Dios que es totalmente inaceptable. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Esto habla de cuando fue ungido lo más santo, como dijo Daniel. Fue cuando se llevó a cabo la reconciliación por iniquidad. Es cuando el Mesías fue cortado, pero no por sí mismo, sino por nuestros pecados. Ahora tenemos que preguntar: ¿por qué fue derramada la sangre del Mesías sobre el arca del pacto durante la Pascua? Yo pensé que el día de expiación era el día en que el sumo sacerdote entraría ante el arca del pacto, y en ese día el más sagrado rociaría la sangre sobre la esquina este del arca del pacto en el día de expiación. Pero el día de expiación no es hasta el mes séptimo, el día 10º del séptimo mes, el día de Tishri. A pesar de lo cual la sangre del Mesías cayó sobre el arca del pacto el 14 de Aviv, en el día de la preparación de Pesach. ¿Qué significa esta situación? Es preciso preguntar ¿por qué? Porque son ensayos. Como ven, Pesach es la imagen de la redención personal. Dios podría haber puesto el día de la expiación en Pesach si lo hubiese deseado, si era el caso que estaba intentando representar, pero no. La Pascua es una imagen de la redención personal. Aquellos que pusieron la sangre sobre el quicial y alrededor del dintel conseguían que su familia fuese salva, pues los que estaban bajo la sangre eran salvos. El lugar santísimo fue ungido en Pesach por la sangre del Mesías, como en la realidad literal que fuimos comprados y pagados de manera individual en ese día. Pero aún habrá de venir otro día, el de Yom Kippur, el día de la expiación, el día de Tishri. Ese día ha sido apartado para el nuevo pacto que fue hecho en su sangre cuando su sangre fue derramada por la remisión de nuestro pecado. Ese pacto será confirmado el día de Tishri, para la culminación de la guerra de Gog y Magog, cuando Dios luche por Israel y él ponga de manifiesto su poder
Él revelará el testimonio de que Él puso en la tierra a su Hijo, a fin de que el día que ha sido apartado se confirme el pacto. Eso sucederá cuando la ceguera en parte que ha sucedido a Israel será quitada de los ojos de ellos. Eso será lo que conmoverá al mundo. Michael Rood regresará en tan solo unos momentos. Ahora podemos empezar a entender por qué este monte, el monte Moriah, el monte donde Yahweh será nuestro maestro, fue escogido como el lugar donde Abraham tenía que sacrificar a su hijo Isaac, o en forma más exacta, donde el Todopoderoso estableció el ensayo del Cordero como sustituto del hijo de Abraham. El Cordero sustituto continuó apareciendo a través de la historia de Israel hasta que en el día en que Yahweh pudo entregar a su Hijo como el sustituto por toda la humanidad. Las fiestas de la primavera empiezan con la selección del Cordero Pascual el 10 del mes de la Sevara Aviv. La primera parte de esta fiesta culmina en la noche del 15 cuando se come la carne del Cordero Pascual. Este sábado semanal luego introduce la cosecha de los bicurín, conforme se pone el sol y empieza el conteo del Omer, la preparación de 50 días para Shavuot, o la fiesta de las semanas, también conocida como Pentecostés, de la palabra griega cincuentavo. Al final de la fiesta de los panes sin levadura, otro día santo cierra la fiesta al tiempo que Israel pasaba a través del Mar Rojo sobre la tierra seca. Todos los detalles de la fiesta del Señor son cuadros proféticos de buenas cosas por venir, y si tan solo nos detenemos para mirar, veremos la mano del Todopoderoso conforme se revela en cada generación. Lo invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para el episodio número 12 de esta serie de 26 partes sobre las profecías de la fiesta del Señor, los bicurín, la ofrenda de los primeros frutos. Este es Michael Rood desde Jerusalén, deseándoles shalom, paz, y les veré cuando se aclare el humo.